Quisiera comenzar con un versículo de la palabra de Dios y entonces tenemos oración. Estoy hablando del libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 15. San Marcos 16 y versículo 15. Noten lo que dice la palabra de Dios. Id, ¿por qué? Por todo, ¿qué cosa? El mundo. ¿Y hacer qué cosa? Predicar, ¿qué cosa? El evangelio, ¿a cuántos? ¿Quién dijo eso? Jesús. Oremos. Señor, al estudiar en este momento el encuentro con evangelismo, pedimos que nos bendiga, nos ayude a entender cómo podemos participar más en tu santa obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cuando usted lee ese versículo, ir por todo el mundo y predicar, ¿a quién le está hablando eso? ¿A quién? ¿A los discípulos? ¿Es cierto eso? ¿Solamente a los discípulos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Parece que todos nos están incluyendo. Note que dice ir y hacer qué cosa? Predicar. ¿Cuántos les gustan predicar? Déjeme ver las manos. ¿Y cuántos no les gustan predicar? Déjeme ver las manos. ¿Y cuántos no quieren levantar las manos? Está bien. Entonces, lo que sucede muchas veces cuando se está hablando de esta palabra predicar es que hay un mal entendimiento de la palabra predicar. Concerniente a lo que dice la palabra de Dios, la palabra, cuando usa la palabra predicar en inglés o en español, sale de diferentes versículos en la palabra de Dios, en el griego o en el hebreo. Yo quiero que anoten ahí en la pantalla las diferentes palabras que se encuentran en la Biblia, que se traduce al español o al inglés, predicar. Noten que en el hebreo y en el griego son diferentes palabras. ¿Están notando eso? ¿Sí o no? Y lo siento por aquellos que están allá en la distancia, pero ¿lo pueden ver? ¿Sí o no? Note que en la primera palabra viene del griego basar, del hebreo, perdón, basar. La otra palabra es agelo, que es una palabra que conocemos como en español, diágalo. Note la siguiente palabra en el griego, keruso. La siguiente palabra, katagelo y eugelo, eugolizo. Esas palabras son diferentes palabras que tienen diferentes significados, pero cuando se traducen al español o al inglés, sale en su Biblia como predicar. Ahora, si ustedes notan que son diferentes palabras en el hebreo y en inglés, significa que la predicación no es algo que se hace solamente como algo formal en el frente, como lo hizo el pastor en este momento. La palabra predicar entonces tiene diferentes maneras de hacerlo. En otras palabras, se puede hacer como se hizo en este momento, se puede hacer sentado hablando con una persona, sea en el trabajo, o sea, como dicen en Puerto Rico, en la guagua o en el bus, dependiendo a donde uno se encuentre, uno puede predicar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces lo que está sucediendo es que cuando se habla de predicar, muchos piensan que tiene que tomar un estudio especial, tiene que llegar a ser un pastor o tener el don de evangelismo para predicar. Pero la palabra predicar significa testificar o compartir con otros las buenas nuevas. ¿Qué significa? Testificar o compartir con otros, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden hacer eso? Dejen las manos ahora. ¿Cuántos? ¿Y qué le pasa a ustedes que no se levantan las manos? ¿No comieron esta mañana? ¿Cuántos pueden predicar? Dejen las manos. ¿Cuántos? Todos deben de sentir
el cómo, porque cuando se hace la pregunta ¿quién debe predicar? Siempre estamos pensando que otro debe predicar, ¿no? No yo, sino otro. Quiero que noten algunas citas concernientes a esto. Note en la Biblia, en Apocalipsis 22, versículo 17, note que dice ahí, y el espíritu y la esposa dicen ¿qué cosa? Ven. Y el que oye, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la palabra? Diga, no ven, diga. Yo he notado que muchos predicadores en inglés y hispanos, cuando están recitando esta cita, siempre se olvidan de la palabra diga. Pero noten el énfasis, dice, el espíritu y la esposa dicen ¿qué cosa? Ven. Y el que oye, diga ¿qué cosa? Ven. En otras palabras, el espíritu es el Santo Espíritu, ¿sí o no? ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Ambos están diciendo ¿qué cosa? Ven. Y entonces el que oye esa invitación en torno, ¿qué hace? También dice lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén, sí o no? Entonces, ¿cuántos de ustedes deben estar diciendo ven? ¿Cuántos? ¿Cuántos han oído? ¿Cuántos de ustedes han oído? Deben las manos. Entonces, ¿cuántos deben estar repitiendo esa invitación? Todos. ¿Amén? ¿Están en acuerdo? ¿Sí o no? Está bien. Ahora, quiero que noten algo interesante. Cuando se está hablando el hecho de predicar, yo he notado, porque este servidor viaja a nivel mundial entrenando pastores y laicos cómo predicar, cómo ser evangelistas. Y entonces, si ustedes conocen, por ejemplo, a Jeffrey Rosario, a David Asherik y a todos esos jóvenes, son muchachos que han pasado por nuestro instituto de entrenamiento en Mission College. Y le hemos entrenado en 3 meses y medio cómo predicar. ¿En cuánto tiempo? 3 meses y medio cómo predicar. Entonces, alabado sea el Señor, ya tenemos como 90 que son pastores que han pasado por el curso de 3 meses y medio. ¿Cuántos? 90. Entonces, estos muchachos que vienen a nuestra escuela, como Jake Rosario, esos muchachos, cuando llegaron a nuestro curso, le voy a decir, no eran predicadores. Peleaban. Me acuerdo un día que ellos estaban discutiendo algo y yo estaba pasando y me dijeron, pastor, venga acá, necesitamos su ayuda. Estaba en una discusión fuerte. Pastor, ¿quién tiene razón? Y entonces al escucharle le dije, ustedes son hijos del trueno. Y dijeron, me acuerdo Jeffrey dijo, Sabían discutir, sabían pelear, pero no sabían predicar. El hecho de la predicación es algo que Dios quiere que todos podamos llegar a hacer. Pero tenemos que entender lo que esto significa. ¿Está bien? Compartiendo ¿qué cosa? Las buenas nuevas. ¿Está bien? Y cuando se hace la pregunta ¿a quién? Si yo lo estoy leyendo, ¿a quién le está hablando? A mí. Entonces, si lo leíste, ¿a quién le habló? A ti. Entonces, muchas veces pensamos que eso fue dicho a los discípulos. En realidad, ¿fue dicho a quién? A todos nosotros. Quiero que noten las siguientes citas. Note esta, por ejemplo. Dice, todos, ¿cuántos? Todos los que oyen deben hacer ¿qué cosa? Repetir la invitación. No importa el oficio de ¿qué? De vida. Su primer, ¿qué cosa? Interés debe ser la ganancia de las almas. ¿Para quién? Para Cristo. Aunque no pueda hablarle a la congregación, todos pueden hacer ¿qué cosa? Obrar ¿cómo? En otras palabras,
Uno no tiene que esperar que le inviten a presentar algo delante de la congregación para predicar. Uno lo puede hacer de casa en casa, en el parque, en el trabajo, etc. Compartiendo las buenas nuevas. Esta siguiente cita, nota lo que dice. Las palabras que fueron dichas, ¿por quién? Jesús. Por Jesús, deben ser, ¿qué cosa? Repetidas por aquellos que en Él, ¿qué? Creen. ¿Crees tú en Jesús? Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Repetir qué cosa? ¿La palabra de quién? De Jesús. No tu palabra, sino la palabra de Jesús. Note que más dice, aquellos que tienen una fe genuina darán evidencia por medio de sus obras en favor de aquellos que están en tinieblas. Ahora, ¿qué significa eso? Dice ahí que si yo tengo una fe genuina, voy a dar la evidencia, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Porque estoy haciendo obra para la ganancia de las almas. Ahora, una pregunta. Entonces, si yo no estoy obrando para alcanzar las almas, ¿qué estoy dando? Evidencia ¿de qué? ¿De que mi fe es genuina o no? ¿Cuál? Entonces, ¿cómo es que yo demuestro que mi fe es genuina? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Dice, si yo estoy compartiendo para traer a otros al Señor, estoy mostrando que mi fe es genuina. Pero si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué estoy demostrando? ¿Qué estoy demostrando? Están callados. Está bien. Noten la siguiente pregunta. Durante el tiempo apostólico, ¿quién eran los que predicaban? ¿Los apóstoles solamente o los miembros? ¿Cuáles? Yo quiero que noten el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Noten lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 4. Los que fueron esparcidos iban haciendo ¿qué cosa? Predicando. Ahora, dice los que fueron esparcidos, ¿no? Noten el versículo 1. El versículo 1 dice, salvo los apóstoles. ¿Salvo quién? En otras palabras, cuando vino la persecución, los laicos, los miembros fueron esparcidos. Y cuando fueron esparcidos, fueron predicando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Salvo los apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles todavía se quedaron en Jerusalén. Eso está hablando no de los apóstoles, sino está hablando de los laicos, los miembros. Entonces, ¿qué fue lo que causó esa persecución? El hecho que ya los laicos estaban predicando. Mucha gente piensa que cuando venga la persecución, entonces sí van a predicar. No. La predicación trae la persecución. ¿Quiere usted ser perseguido? ¿Sí o no? Están temblando. Miren, la realidad es esta. Que cuando el pueblo de Dios comience a predicar la palabra, ¿qué cosa? Por eso me encantó el tema del pastor Borg anoche. Porque el énfasis era sobre ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué cosa? Mire, le voy a decir lo siguiente. Solamente la palabra de Dios, dice el Señor, mis palabras son vida y son ¿qué cosa? Espíritu. Mis palabras son ¿qué cosa? Vida y ¿qué cosa? Espíritu. Si quieres convertir a alguien, tiene que usar la palabra de Dios. Ese amén fue débil. Yo creo que comieron este desayuno esta mañana, ¿sí o no? Si quieren convertir a alguien, ¿qué tienen que hacer? ¿Usar qué cosa? La palabra. ¿Y dicen ustedes amén, sí o no? Ah, no lo creo. Está bien. Ahora, siguiendo adelante, note lo que dice concerniente a la profecía del pueblo de Dios. Note qué dice. Se vieron, ¿cuántos? Centenares y ¿qué más? Millares de ¿qué? De personas haciendo ¿qué cosa?
Visitando las familias y explicándoles, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba, ¿qué cosa? Un espíritu de sincera, ¿qué? Conversión. ¿Qué causó esa sincera conversión? La palabra de Dios utilizada por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, si usted va a poder participar en esta profecía, usted ahora mismo debe conocer y saber cómo compartir la palabra. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, ¿cuántos de ustedes dan estudios bíblicos? Déjenme ver las manos. ¿Cuántos no dan estudios bíblicos? Déjenme ver las manos. ¿Cuántos no quieren levantar la mano? De nuevo tenemos el mismo problema. Algunos se esconden, no quieren. Pero miren. Hay un problema entre el pueblo de Dios. Y quiero tratar de aclarar eso en esta mañana con el tiempo que tengo. Nota lo que dice aquí. Es un error, ¿qué cosa? Fatal. Perdone por la L. Fatal, suponer ¿qué cosa? Que la tarea de salvar almas depende de qué. ¿Solamente de quién? Del ministro ordenado. Todos, ¿cuántos? Todos los que ¿qué? Reciben a Cristo son ¿qué? Ordenados para el trabajo de la salvación de su prójimo. ¿Cuántos son ordenados? ¿Cuántos? ¿Cuándo fueron ustedes ordenados? ¿Cuándo? Cuando usted aceptó al Señor como su Salvador y fue bautizado, usted recibió la ordenación para predicar. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, es un error fatal. ¿Un error qué? Fatal. ¿Qué quiere decir eso? Un error fatal. De muerte. Creer que la predicación le pertenece solamente a quién? Al pastor. ¿Cuántos miembros ya han cometido ese error fatal? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes han pensado que sí, me gustaría, pero no puedo decir? Yo sé que el pastor tiene el entrenamiento y lo puede hacer, pero yo no sé hacerlo. Entonces yo me quedo y apoyo al pastor, pero que lo haga. ¿Cuántos piensan así? ¿Algunos? Nadie se atreve a levantar la mano. A uno, está bien, que sea. Pero vamos a seguir adelante, porque el tiempo pasa. Así como Cristo envió a sus discípulos, así también hoy día envía a quién? A los miembros de su iglesia. El mismo poder que le dio a los que es también para quién? A ellos. Mire, yo comencé a predicar cuando primero fue convertido en el 1968. Yo era músico y cuando me salí de la música tenía ese deseo de compartir. Y entonces en Nueva York, cuando yo era músico muy famoso, en aquellos entonces en Nueva York me puse en la calle en la 42 para compartir con otros. Yo no sabía qué estaba haciendo, pues lo que sea, me ponía a discutir con los judíos y la saliva pasaba de uno al otro en el grito, pero estaba yo haciendo qué cosa, compartiendo, ¿no? Entonces me llevaron al ejército durante la guerra de Vietnam y como soldado hice lo posible de compartir con los soldados. Cuando salí de ahí, sentí el deseo de ir a estudiar y fui a estudiar, pero me aburrí de los estudios y me dijeron que si no terminaba jamás podía entrar en el ministerio. Bueno, salí de un año de colegio en PUC, pero en un año después llegué a ser ministro. El hombre pone y Dios expone. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, comienzo yo a predicar. Ahora, desgraciadamente, cuando primero me convertí, yo casi sabía leer el inglés. No porque no sabía hablar el inglés, pero como músico no me integró mucho el estudio. Pensé que podía llegar más allá con la música que con sentarme y estudiar. Entonces sí, logré hacerlo. Llegué a ser el bajista con los Cometas. ¿Cuántos de ustedes han oído de los Cometas? Bill Haley and the Comets. ¿Algunos de ustedes? Y si le canto la canción, todos van a decir, sí, pero no lo voy a hacer porque hoy es el sábado.
Pero no sabía leer porque no me interesaba estudiar. Y cuando el pastor me pidió, antes de bautizarme, estudiar un juego de estudios bíblicos de 24, casi me desmayé, porque él no sabía que yo casi no sabía leer. Y me dijo, bueno, para bautizarse tiene que tomar los estudios. Y yo vi ese paquete y pensé, me voy a quedar aquí con el diablo por 1000 años para estudiar esto. Porque no sabía leer. Pero me avergonzaba y no podía admitirle que no sabía leer. Bueno, ¿sabe lo que hice? Que tomé los 7 tomos de el comentario bíblico. No sé si ustedes conocen esos tomos gigantes. Con un diccionario. Me los llevé en el ejército. Los cargaba en el saco conmigo, donde quiera que iba. Y me puse a pedirle a Dios que me ayude a entender cada palabra, porque no sabía cómo pronunciar algunas palabras. Me acuerdo cuando abrí la Biblia por la primera vez y vi el libro de Job, yo creía que era la palabra job. Era trabajo, ¿no? Entonces, para que entiendan lo ignorante que era yo, ¿no? Entonces, comencé a buscar de Dios y compartir. Y me di cuenta que mientras que compartía, me hacían preguntas que no podía contestar. Y eso me hizo ir a estudiar para buscar la respuesta. Venía y le compartía con ellos la respuesta. Me tiraban otras preguntas que no sabía contestar. Y todo eso lo que me hizo es aprender cómo compartir la palabra de Dios. Y aprendí a leer. Y hoy en día, alabado sea el Señor, tengo una maestría. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero no porque fue algo de mí, sino fue algo de ¿quién? De Dios. Porque estaba yo compartiendo lo que Dios me había dado. Ahora, yo quiero que noten que lo que nos pasa es que tenemos miedo. ¿Tenemos qué cosa? Miedo. Noten, dice, las señales de la venida de ¿quién? Son muy ¿qué? Para dudar. Y en vista de estas cosas, todos, ¿cuántos? Todos los que ¿qué? Profesan la verdad deben ser ¿qué? ¿Cuántos? Todos. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar todos los pecadores, ¿sí o no? ¿Sin qué cosa? Sin nuestra ayuda, ¿es cierto, sí o no? ¿Lo puede hacer Dios, sí o no? Está bien, pero nota lo que dice. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Notaron eso? ¿A fin de qué cosa? ¿De preparar qué cosa? Un carácter como de. Entonces, ¿qué es la siguiente palabra? Podemos, si queremos, ¿qué es lo que dice? Debemos saber qué cosa. Compartir, participar en qué? En su obra, a fin de entrar en su gozo. En otras palabras, si yo quiero desarrollar un carácter semejante al de Jesús, debo de entonces participar en su obra. En otras palabras, si no estoy participando en su obra, estoy perdiendo la oportunidad de desarrollar un carácter semejante al de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren desarrollar ese carácter? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué es el deber? ¿Qué nos dice? ¿De hacer qué cosa? Compartir con otros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que uno se va a llevar al cielo? ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo desarrollado en el ser humano. ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, si yo quiero desarrollar ese carácter, ¿qué es el consejo que Dios nos da? ¿Tenemos que hacer qué cosa? Participar. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Entonces Dios nos pide que hagamos eso. Ahora, voy a pasar rápido algunas citas, porque quiero tomar esta oportunidad de hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son las razones dadas por aquellos que no predican? En otras palabras, en su iglesia, cuando usted, el pastor dice, hermanos, que necesitamos dar estudios bíblicos, que necesitamos hacer esto y hacer lo otro, y los miembros están sentados ahí pensando, yo no. ¿Cuántos miembros hacen eso? Déjame hacerles esta pregunta. En sus iglesias, ¿cuántos de sus padres
cada semana salen a dar estudios bíblicos. Déjeme las manos. De sus padres. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso entonces, hermanos? Noten, levanten las manos de nuevo. Levanten las manos. Miren lo que está sucediendo. De tanta gente que hay aquí, son pocos los padres que están haciendo ¿qué cosa? Saliendo y compartiendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si los padres no lo hacen, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a decir los hijos? ¿Ah? Menos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay muchos que están en el mismo pensamiento, son del mismo pensamiento. Que eso de compartir con otro, eso no me toca a mí, eso le toca a otro, ¿no? Entonces las razones, yo quiero que noten la lista de razones que dan la gente, noten. Uno, ¿qué dice? Tengo miedo. El otro, no tengo suficiente ¿qué? Conocimiento. Otro dice ¿qué cosa? Alguien lo puede hacer mejor. Otro, no tengo tiempo. Otro, para eso doy mi ¿qué? Mi diezmo. Otro, ¿qué dice? Es la responsabilidad de quién. Otro, ¿qué dice? No es mi don. El otro, soy muy tímido. Otro, tengo miedo que me rechacen. Otro, ¿quién soy yo? Otro, la iglesia no está lista. Otro, no soy digno. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes se pueden incluir en una de estas listas? Déjenme ver las manos. ¿Cuántos de ustedes? Está bien. Tenemos muchos culpables aquí. Está bien. Entonces, piensen esto. ¿Quién es el centro de esta lista? ¿Quién es el centro de esta lista? El centro de esta lista es el yo. ¿Quién? El yo. En otras palabras, no estamos hablando de lo que Dios puede hacer, estamos hablando de lo que yo no puedo hacer. Y cuando dependemos del yo, ¿cuánto podemos hacer? Pero cuando dependemos de Cristo, ¿cuánto podemos hacer? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el problema central del miembro que piensa que no lo puede hacer? ¿En quién está pensando? En el yo, en lo que yo no puedo hacer. Y mientras que esté en ese pensamiento, jamás podrá hacer la obra de Dios. Tiene que haber un cambio en el pensar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén, sí o no? Si vamos a terminar la obra, ya tenemos que olvidarnos del quién, del yo. Porque el yo no lo puede hacer. Tiene que uno confiar en Jesús. Noten, ahora, yo quiero que noten algo interesante. Muchos se esconden detrás de esta razón, porque esta razón es más espiritual. ¿Entienden? Hay algunos que dicen, no, yo no es porque no tengo miedo, sino ese no es mi don. Ese es el don de aquel tal, fulano de tal, pero es no mi don. ¿Cuántos dicen eso? Dejen las manos. No se atreven a levantar la mano. Sí, sinceramente, ¿cuántos piensan que no es su don? Déjenme ver las manos. Lo han pensado así. No, ese no es mi don. Mira, hermanos, es su don. Mire, déjeme explicarle algo. Si usted nota la lista, son tres capítulos en la Biblia dando lista de los dones espirituales. Se encuentra en Romanos 12, en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Si ustedes ven esas tres listas, nunca va a encontrar la palabra predicar. Nunca la encontrarán. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, tú ves a predicar. Y si te dice que vayas a hacerlo, ¿lo puedes hacer sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si Dios te dice que lo haga, ¿tiene el don sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo tiene? Lo que pasa es que no lo crees. ¿Que no qué cosa? No lo crees. ¿Qué le pasa a la persona cuando primero se convierte? ¿Cuántos de aquí se convirtieron al adventismo? Déjeme las manos. ¿Cuántos son convertidos? Está bien. Cuando usted sintió ese nuevo conocimiento y ese nuevo encuentro con su Dios, ¿qué quiso hacer con ese entendimiento? Compartirlo. Ya usted estaba haciendo ¿qué cosa? Ya estaba predicando. Cuando la esposa le dice al esposo, don't preach at me.
¿Sabe lo que estoy diciendo? No me predique. La esposa entonces sí sabe predicar. Porque le está molestando al esposo, ¿no? La verdad es esta. Todos sabemos hablar. ¿Cuántos? Todos sabemos hablar. Todos sabemos hablar. Todos podemos compartir. Lo que pasa es que estamos confiando en el yo. Tenemos que cambiar eso. Ahora, ¿cómo podemos cambiar eso? Hay talentos. Si se acuerdan en Mateo 25, Dios le dio a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. ¿Se acuerdan ustedes esa parábola? ¿Cuántos se acuerdan? Está bien. El Señor le dio a los discípulos esta parábola para ayudarnos a entender algo importante aquí. Al primero le dio 5 talentos. Cuando el Señor se fue y regresó, ¿qué encontró con aquel que tenía 5? Multiplicó, ¿sí o no? Aquel que tenía 2, ¿cuánto llegó a tener? 4. Y aquel que tenía 1, ¿cuánto llegó a tener? 0. ¿Cuánto? 0. ¿Por qué? Porque no compartió. ¿No hizo qué? No compartió. Si tú no compartes, ¿con cuánto te va a quedar? ¿Con cuánto? Con 0. ¿Te asusta? ¿Ah? ¿Te da miedo ese pensamiento? ¿Sí o no? Miren, el problema es que no entendemos que Dios quiere bendecirnos. Pues esa bendición que Dios nos da, le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tu entorno sea una bendición. El propósito de tu compartir es que por medio del comportamiento tú recibas la bendición de Dios. Yo hoy en día soy orador internacional, no porque nací así. Mire, yo nací en un lugar que se llama El Fanguito. Así se llamaba en Puerto Rico. ¿Cuántos de ustedes conocen al Fanguito? ¿Han oído del Fanguito? Solamente algunos. Era un lugar pobrecísimo. Ayer yo nací del Fanguito. Y aquí, alabado sea el Señor, estoy como obrero de Dios. ¿Cómo logré hacer eso? ¿Por mi cuenta? ¿O confiando en la palabra de Dios? Confiando en la palabra de Dios. Estuve que desarrollar. ¿Qué hacer qué cosa? Desarrollar. Y quiero que noten lo que sucede. El que usa los talentos se multiplican. ¿Se qué? Se multiplican. Yo comencé, yo no sabía hablar mucho español. Y todavía no sé, pero aunque sea me defiendo más hoy en día. Y porque yo vine aquí de 5 años de edad. Todos mis estudios, toda mi experiencia ha sido en inglés, ¿no? Pero con la ayuda de Dios he podido desarrollar la habilidad de que sea, en lugar de decir palabra, puedo decir palabra. ¿Saben lo que estoy diciendo? Los de Puerto Rico, ¿no? Entonces, por la ayuda del Señor, he podido aprender, he podido desarrollar, porque he confiado en ¿quién? En aquel que dice, en Cristo, ¿cuánto? Todo, ¿qué cosa? Lo puedo hacer. Ahora, ¿algunos de ustedes han recibido algunos exámenes de dones espirituales? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Olvídense de esos exámenes, ¿está bien? Esos exámenes son exámenes evangélicos que se usan para hoy en día entre la iglesia, pero en la Biblia no se encuentra Pedro tomando un examen para averiguar si tiene el talento de lenguas, ¿no? Eso no existe en la palabra de Dios. Eso es algo humano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque con Dios sus talentos se multiplican. ¿Sé qué cosa? Entonces quiere decir que yo cada año que estoy aumentando talentos tengo que tomar otro examen. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Y esos exámenes son exámenes que solamente están descubriendo talentos humanos, no dones espirituales. Dones espirituales son supernatural. ¿Son qué cosa? Supernatural. No confían en eso, porque yo he sido pastor de iglesia solamente de habla inglesa, ¿no? Y he tenido miembros que han tomado ese examen y dicen, no, that's not my gift. My gift is hospitality. Me dicen. Yo digo, mira, tengan cuidado con eso, porque la palabra de Dios dice que todos debemos tener ese don. ¿Cuántos? Todos. Porque dice la palabra de Dios, ten cuidado porque puedes estar atendiendo a qué cosa, a un ángel sin darte cuenta.
Entonces, ¿cuántos debemos ser hospitable? Todos. Eso no es un don espiritual. Eso es algo que todos debemos desarrollar. ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Entonces, cuidado con esas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Porque los talentos espirituales, los dones espirituales son cosas que Dios da y Dios los da para aquel que desea usarlos para su gloria. Está bien. Ahora, voy a terminar aquí. Vuestros talentos, sé qué cosa, aumentarán por medio de la ganancia de qué cosa, las almas a Cristo. Enseñándoles a los hombres y las mujeres cómo qué cosa, usar y qué más, y aumentar sus talentos. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros tenemos ¿qué cosa? El temor. ¿Qué cosa tenemos? El temor. ¿Qué cosa? El temor. Aquel que solamente tenía un talento, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Yo temía. Esa fue la razón que le dio el Señor. Yo temía. ¿Qué cosa? Y por eso lo escondí, porque tenía temor. Y entonces, ¿qué están haciendo ustedes que están escondiendo su talento? ¿Lo mismo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir con ese temor y dejar que el diablo nos paralice para que así no podamos hacer lo que Dios quiere. O en este fin de semana decirle, Señor, yo no te he permitido que me use porque he temido. Pero por tu gracia quiero vencer ese temor para que tú me uses más y más para predicar tu santa palabra. ¿Cuántos dicen quisieran decirle eso en esta mañana? Mire, hermano, mire el versículo para terminar. Porque no nos ha dado ¿qué cosa? ¿Quién? Dios, espíritu de ¿qué? De temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Alabado sea el Señor. ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, hermanos, ¿cuántos de ustedes son predicadores? ¿Cuántos? Dejen ver las manos. Amén. Que Dios le bendiga. Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos porque nos llama para compartir con Jesús tu santa palabra a otros. Perdónanos por dejar que el temor nos paralice. Ayúdanos, Señor, vencer el temor. Confiar en ti para que así tú nos puedas usar para tu santa gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pedimos. Amén. Pedimos. Amén. Pedimos.